Entonces, dijo Lancelot, mantendremos vivas las artes de la guerra convocando torneos, como hacían antaño, coronando al ganador con laureles. ¿Cómo son los laureles, Arturo? ¿Crecen en estas islas o solo en la tierra de Aquiles y Alejandro? Merlín podría responderte a eso, contestó Morgana, viendo el aire perplejo de Arturo. Tampoco yo lo sé. Sin embargo, haya laureles o no, disponemos de plantas suficientes para coronar a los campeones de los torneos. Y, asimismo, concederemos guirnaldas a los arpistas, dijo Lancelot. Canta, Morgana. Mejor será que cante para vosotros ahora, repuso ésta, porque imagino que cuando los hombres celebren torneos no permitirán que canten las mujeres. Tomó el arpa y comenzó a tocar. Estaba sentada próxima al lugar donde aquella tarde vio sangre derramándose en el hogar del rey. ¿Llegaría a suceder en realidad o era una fantasía? ¿Por qué habría de creer que aún poseía la visión? Ahora nunca se le presentaba de no ser en aquellos inoportunos trances. Cantó una triste melodía que escuchara en Tintagel, lamento de la mujer de un pescador que presenció cómo los barcos se hundían en el mar. Sabía que los tenía a todos subyugados con su voz en el silencio del salón. Se puso a cantar viejas canciones de las islas que aprendiera en la corte de Lot. Una leyenda sobre una ordina que emergió del mar en busca de su amado mortal. Canciones de las solitarias pastoras, canciones para hilar y para cardar lino. Aunque la voz se le iba agotando, le pedían que continuara, pero levantó la mano a modo de protesta. Es suficiente. No, ya no puedo cantar más. Tengo la voz enronquecida como la de un cuervo. Poco después, Arturo mandó a los sirvientes que apagaran las antorchas e hizo que los invitados se fueran a dormir. Era una de las tareas de Morgana. Comprobar que todas las mujeres solteras, doncellas de compañía de la reina, fueran al lecho bien guardadas en la estancia que se encontraba detrás de la cámara de la reina, en el extremo opuesto del edificio que albergaba a soldados y guardias. Mas se demoró un momento, mirando a Arturo y a Ginebra, quienes estaban deseando a Lancelot las buenas noches. Le he dicho a las mujeres que preparen la mejor cama libre para ti, Lancelot, indicó Ginebra, y éste sonrió moviendo la cabeza. Soy un soldado. Es mi deber cerciorarme de que los hombres y los caballos estén seguros antes de irme a dormir. Arturo se reía, rodeando la cintura de Ginebra con el brazo. Debemos casarte, Lance, para que no pases noches tan frías. Te nombré capitán de caballería, pero no es necesario que pases la noche con los caballos. Ginebra sintió una punzada de dolor en el pecho al encontrarse con la mirada de Lancelot. Casi le parecía poder leer sus pensamientos, que él podría repetir en voz alta lo que había dicho una vez. Mi corazón está tan colmado por mi reina que no le queda sitio para ninguna otra dama. Contuvo el aliento, pero Lancelot solo suspiró y le sonrió. Ella rectificó su pensamiento. No, soy una mujer casada, una mujer cristiana. Incluso tener tales imaginaciones es pecado. Debo hacer penitencia. Y luego, con un nudo en la garganta que no le permitía ni tragar saliva, la idea apareció sin ser reclamada. Ya es bastante penitencia el que deba estar separada del único a quien amo.
y emitió un grito sofocado, ante lo cual Arturo la miró sorprendido. ¿Qué tienes, amor? ¿Te has hecho daño? Me he pinchado con un alfiler, respondió ella y apartó la mirada, pretendiendo buscar el alfiler entre los pliegues del vestido. Vio que Morgana la observaba y se mordió el labio. Siempre me está observando y posee la visión. Conoce todos mis pecaminosos pensamientos. ¿Es por eso que me mira con tanto desdén? Empero, Morgana nunca le había mostrado más que la amabilidad de una hermana, y cuando se quedó embarazada, en el primer año de su matrimonio, cuando cogió unas fiebres y abortó, estando de 5 meses, no podía soportar tener a ninguna de las damas en derredor, y Morgana cuidó de ella casi como una madre. ¿Por qué era ahora tan inquisitiva? Lancelot volvió a desearles buenas noches y se retiró. Ginebra era casi dolorosamente consciente de que Arturo la rodeaba con el brazo, de la franca ansiedad de sus ojos. Habían estado separados mucho tiempo, mas sintió un agudo y súbito resentimiento. Desde aquella vez no había vuelto a quedarse embarazada. ¿Es que él no era capaz de darle un hijo? Oh, sin embargo, era seguramente culpa suya. Una de las comadronas le había explicado que había una enfermedad del ganado a consecuencia de la cual las crías nacían muertas de vez en cuando, y a veces las mujeres también padecían esa enfermedad, de forma que no llevaban al niño más de 1 o 2 meses, 3 como mucho. De alguna forma, en algún descuido podía haber contraído aquella enfermedad, yendo quizás a los establos en un momento en que no debiera, o bebiendo leche de una vaca que hubiese malparido, y por esta razón la vida del hijo y heredero de su señor había sido truncada. Sintiéndose culpable, siguió a Arturo hacia la cámara. «Es algo más que una broma, Ginebra», dijo Arturo, sentándose para quitarse las calzas de cuero. «Debemos hacer que Lancelot se despose. ¿Has visto cómo corren todos los niños hacia él y cuán bueno es con ellos? Debería de tener hijos propios. Ya lo tengo. Lo casaremos con Morgana». «No». La palabra salió de su boca sin que pudiera evitarlo, y Arturo la miró sobresaltado. «¿Qué te sucede? ¿No te parece perfecto? ¿No te parece una decisión adecuada? Mi querida hermana y mi mejor amigo, y sus hijos, tenlo en cuenta, serían herederos cercanos al trono en cualquier caso. Si los dioses no nos enviaran algún hijo». «No, no, no llores, amor mío», rogó, y Ginebra supo, humillada y avergonzada, que tenía el rostro contraído por el llanto. «No pretendía reprocharte nada, mi amor querido. Los niños vienen cuando lo desea la diosa, y solo ella sabe cuánto los tendremos, o si en definitiva los tendremos. Y aunque Wayne me es querido, no es mi voluntad que un hijo de Lot acceda al trono si yo muriera. Morgana es hija de mi madre, y Lancelot mi primo. De seguro que a Lancelot no le importará tener o no hijos», repuso Ginebra. «Es el 5º o el 6º hijo del rey Van, y bastardo. Nunca pensé que te oiría de entre toda la gente reprochar a mi pariente y mejor amigo su nacimiento», dijo Arturo. «Y no es un bastardo cualquiera, sino hijo de la arboleda y del gran matrimonio. Creencias paganas. De ser yo el rey Van, libraría a mi reino de tan repugnantes hechicerías, e igual deberías hacer tú». Arturo se removió intranquilo.
estirándose bajo el cobertor. Lancelot tendría pocas razones para estimarme si expulsara a su madre de este reino, y he jurado honrar a Avalon por la espada que me donaron al entronizarme. Ginebra miró la gran espada Excalibur, que pendía del borde del lecho en el interior de la mágica vaina cubierta de místicos símbolos que parecían brillar con pálido resplandor plateado, como burlándose de ella. Apagó la luz y se tendió junto a Arturo, diciendo: Nuestro Señor Jesús te guardará mejor que todos esos perversos encantamientos. Nada tenías que ver con esas viles diosas y con la brujería antes de ser ungido como rey, ¿verdad? Sé que tales cosas se realizaron en tiempos de Uther, pero esta es una tierra cristiana. Arturo se removió intranquilo y alegó: Hay muchos pueblos en estas tierras. El viejo pueblo que moraba aquí mucho antes de la llegada de los romanos, no podemos arrebatarles a sus dioses. Y en cuanto a lo que sucediera antes de ser entronizado, eso no te concierne, Ginebra. Los hombres no pueden servir a dos amos, dijo ésta, sorprendiéndose de su propio atrevimiento. Me gustaría que fueses un rey totalmente cristiano, mi señor. Debo fidelidad a todo el pueblo, repuso Arturo, no solo a quienes siguen a Cristo. Me parece, dijo ella, que esos son tus enemigos, no los sajones. La auténtica guerra para un rey cristiano es únicamente contra los que no siguen a Cristo. Arturo rió inquieto. Me estás recordando al obispo Patricius. Él cristianizaría a los sajones antes que someterlos con la espada, para poder vivir en paz con ellos. Por mi parte, soy como los sacerdotes que aquí moraban en épocas pasadas, a los cuales pidieron que enviasen misioneros a los sajones. ¿Y sabes qué respondieron, esposa mía? No, nunca lo he oído. Dijeron que no enviarían ningún misionero a los sajones, a menos que los obligaran a recibirlos en paz. Arturo reía ahora francamente, mas Ginebra no sonrió, y al cabo de un rato él lanzó un suspiro. Bien, piensa en eso, Ginebra. Me parece el mejor de los matrimonios posibles, mi mejor amigo y mi hermana. Entonces sería él mi hermano y sus hijos mis herederos. En la oscuridad la rodeó con brazos y añadió: Ahora debemos esforzarnos tú y yo, mi amor, por conseguir que no sea necesario ningún otro heredero que el que tú puedas darme. Dios lo quiera, susurró ella, sumergiéndose en sus brazos y procurando expulsar de su mente todo lo que no fuera Arturo. Morgana. Demorándose después de asegurarse de que todas las mujeres ocupaban el lecho, permaneció junto a la ventana, desasosegada. Elaine, que compartía el suyo, murmuró: Ven a dormir, Morgana. Es tarde, debes estar cansada. Negó con la cabeza. Creo que la luna se me ha metido en la sangre esta noche. No tengo sueño. No deseaba yacer y cerrar los ojos. Aunque no poseyera la visión, los pensamientos la atormentarían. A todo su alrededor, los hombres recién llegados se unían a sus esposas, y pensó, sonriendo irónicamente en la oscuridad: es como Beltane en Avalon. Incluso los soldados que eran solteros, estaba segura, de alguna forma habrían encontrado mujeres para pasar la noche. Todos, desde el rey y su esposa, hasta los que se ocupaban en los establos, yacían en los brazos de alguien aquella noche, excepto las doncellas de la reina. Ginebra consideraba su deber el proteger la castidad de éstas,
Incluso Balaam lo había dicho, y yo estoy guardada con las doncellas de la reina. Lancelot, en los esponsales de Arturo, eso había quedado en nada, aunque la culpa no fuera de ellos, y Lancelot ha permanecido lejos de la corte tan a menudo como le ha sido posible, sin duda, para no tener que ver a Ginebra en brazos de Arturo. Y ahora está aquí, al igual que ella. Estaba solo esa noche, entre los soldados y los jinetes, de seguro soñando con la reina, con la única mujer que le era inaccesible. Cualquier otra mujer de la corte, desposada o doncella, estaba deseosa de tenerle, incluyéndola a ella. De no ser por la adversa suerte, habría yacido con él en la coronación de Arturo. Y, siendo un hombre de honor, si la hubiese dejado embarazada, se habría casado con ella. No es probable que hubiera concebido, teniendo en cuenta el daño que sufrí al nacer Gwydion, pero no tenía que decírselo, y podría haberle hecho feliz aún sin haberle dado un hijo. Hubo un tiempo en el que me deseó antes de conocer a Ginebra, y asimismo después. De no ser por el infortunio, le habría hecho olvidarla en mis brazos, y no soy tampoco agraciada. Cuando estaba cantando esta noche, muchos de los caballeros me miraban con deseo. Podría hacer que Lancelot me deseara. ¿No vienes a la cama, Morgana?, preguntó Elaine impaciente. Todavía no. Creo que voy a dar un paseo por el exterior, repuso Morgana, aunque a las damas de la reina les estaba prohibido hacerlo, y Elaine se asustó con aquella timidez que tanto exasperaba a Morgana. Se preguntó si a Elaine se le habría contagiado el miedo de la reina como si fuera una fiebre, o si era una nueva moda de comportamiento. ¿No te da miedo hacerlo con todos los hombres acampados alrededor? ¿No crees que ya estoy cansada de yacer sola? Morgana rió, mas vio que la broma ofendía a Elaine y dijo con mayor gentileza: Soy la hermana del rey. Nadie me pondrá la mano encima contra mi voluntad. ¿Realmente me crees tan tentadora que ningún hombre pueda resistirse? Tengo 26 años. No soy una joven y delicada virgen como tú, Elaine. Morgana se echó, sin desvestirse, junto a Elaine, en la oscuridad y el silencio. Como había temido, su fantasía, o era la visión, configuraba imágenes. Arturo con Ginebra, hombres y mujeres a todo su alrededor, en el castillo, unidos por el amor o la simple lujuria. Y Lancelot estaba también solo. La asaltó el recuerdo nuevamente, imponiéndose a la imaginación, y recordó aquel día radiante en Thor, los besos de Lancelot atravesando su cuerpo como un cuchillo, la amargura y el pesar de haber sido ofrendada en algún sentido. Y luego, cuando Arturo se desposó con Ginebra, él estuvo a punto de desgarrarle el vestido, poseyéndola en los establos. ¿La había deseado entonces? Ahora, nítida como la visión, le llegó aquella imagen a la mente. Lancelot caminando solo por el patio con expresión vacía a causa de la soledad y la frustración. No he utilizado la visión ni mis poderes mágicos para atraerlo hacia mí con propósitos egoístas. Se ha presentado sin que yo lo pretendiera. En silencio, moviéndose con sigilo para no despertar a la muchacha, se liberó del brazo de Elaine, deslizándose ágilmente del lecho. Solo se había quitado los zapatos y se agachó para ponérselos. Luego,
Sin hacer ruido salió de la estancia, tan sigilosamente como un espíritu en Avalon. Es un sueño fruto de mi propia imaginación. Si él no está ahí, pasearé un rato bajo la luz de la luna para aplacar mi ansiedad y luego volveré al lecho. No habré causado ningún perjuicio, mas la imagen persistía en su mente y comprendió que Lancelot estaba ahí, afuera, solo e insomne, como ella. Él también pertenecía a Avalon. Las mareas solares fluyen por sus venas. Morgana, deslizándose furtivamente más allá de la puerta, ante el adormecido vigilante, vislumbró el firmamento. La luna, en cuarto creciente, dejaba caer sus brillantes rayos sobre el empedrado que se encontraba delante de los establos. No, no es aquí, al otro lado. Por un momento pensó Morgana, no está aquí, fue solo un sueño. Estaba fantaseando. Casi se dispuso a volver a la cama, súbitamente avergonzada. Si el vigilante la encontraba ahí, todos sabrían que la hermana del rey salía furtivamente de la casa cuando las personas honestas estaban durmiendo, sin duda por su inclinación a las aventuras. ¿Quién vive? ¡Quieto! ¡Date a conocer! La voz era grave y áspera y pertenecía a Lancelot. Súbitamente, a pesar de su alegría, Morgana tuvo miedo. La visión se había mostrado como cierta. Mas, ¿y ahora qué? Lancelot se llevó la mano a la espada. Parecía muy alto y delgado entre las sombras. Morgana, dijo quedamente, y él apartó la mano de la espada. Prima, ¿eres tú? Ella se aproximó y su rostro, contraído por la preocupación, se suavizó al verla. ¿A estas horas? ¿Has venido a buscarme? ¿Hay algún problema? ¿Arturo, la reina? Incluso ahora piensa exclusivamente en la reina, reflexionó Morgana, y experimentó un hormigueo de ira en las yemas de los dedos y en todo su ser. No, todo está en calma por lo que sé, dijo. No estoy enterada de los secretos del tálamo real. Él se sonrojó, solo una sombra cubriéndole la cara en la oscuridad, y apartó la mirada. No podía dormir, prosiguió ella. ¿Cómo me preguntas qué estoy haciendo aquí si tú tampoco estás en el lecho? ¿O te ha nombrado Arturo su vigilante nocturno? Pudo percibir la sonrisa de Lancelot. No más que a ti. Estaba desvelado cuando todos a mi alrededor dormían. ¿Acaso la luna se me ha metido en la sangre? Era la misma frase que ella había utilizado dirigiéndose a Elaine, y de alguna forma aquello le pareció un buen augurio, un símbolo de que sus mentes se movían en una dirección y de que respondían el uno a la llamada del otro, como una silente arpa vibra cuando se tañe una nota tras otra. Lancelot prosiguió hablando quedamente en la oscuridad a su lado. He permanecido insomne estas últimas noches, evocando tantas noches en la batalla. ¿Y deseas volver a la guerra como todos los soldados? Suspiró. No, aunque quizás sea indigno de un soldado soñar, tarde o temprano, con la paz. No lo creo así, repuso Morgana en voz baja. ¿Para qué hacéis la guerra si no es para que todo el pueblo pueda disfrutar de la paz? Si un soldado ama su oficio en demasía, se convierte en una simple arma para matar. ¿Qué otra cosa trajo a los romanos a nuestra pacífica isla sino el amor a la batalla y a la conquista por sí mismas?
Lancelot sonrió. Tu padre era uno de esos romanos, prima, al igual que el mío. Pero tengo en mayor estima a las pacíficas tribus, las cuales únicamente querían cultivar en paz la cosecha de cebada y adorar a la diosa. Yo pertenezco al pueblo de mi madre y al tuyo. Sí, aunque esos poderosos héroes de antaño de los que hablábamos antes, Aquiles, Alejandro, consideraban que la guerra y la batalla eran los asuntos más apropiados para un hombre. E incluso ahora, en estas islas, se está dando el que todos los hombres piensen en la batalla como en el más importante de los asuntos, y en la paz meramente como un tranquilo y femenino interludio. Suspiró. Son estos graves pensamientos, y no me sorprende que no podamos conciliar el sueño. Morgana, esta noche daría todas las grandes armas jamás forjadas y todas las galantes canciones sobre Aquiles y Alejandro por una manzana de los árboles de Avalon. Volvió la cabeza. Morgana lo tomó de la mano. También yo, primo. No sé por qué siento nostalgia de Avalon. No he vivido allí mucho tiempo, dijo Lancelot, meditando, y aún así creo que es el lugar más maravilloso de este mundo, si en realidad se encuentra en él. La vieja magia druida, creo, lo sacó de este mundo, porque era demasiado maravilloso para los imperfectos hombres y debe ser como un sueño del cielo. Imposible, se recordó con ligera risa. A mi confesor no le gustaría oírme decir tales cosas. Morgana se rió por lo bajo. ¿Te has vuelto cristiano, pues, Lance? No. Muy bueno, me temo, respondió él. Sin embargo, esa fe me parece tan sencilla y buena. Me gustaría poder creer. Afirman, cree en lo que no has visto, profesa lo que no conoces. Eso es más virtuoso que creer en cuanto has visto. Incluso Jesús, aseguran, cuando volvió de la muerte, reprendió a un hombre que habría introducido las manos en sus heridas para comprobar si era un espectro o un ser real, porque era más perfecto creer sin haber visto. Pero todos volveremos de la muerte, repuso Morgana muy quedamente, una y otra vez. No vivimos una sola vez, sino muchas, hasta llegar a ser como los mismos dioses. Él inclinó la cabeza, ahora que sus ojos se habían adaptado a la escasa luz de la luna. Podía verlo claramente, la delicada línea de la sien curvándose hacia el ojo, el largo y estrecho ángulo de la mandíbula, la suave oscuridad de las cejas y el pelo rizado sobre la frente. Nuevamente, su belleza le oprimía el corazón. Había olvidado qué sacerdotisa y crees, dijo él. Se tomaban de la mano ligeramente. Ella sintió que la de él se estremecía y la soltó. A veces no sé en qué creer. Quizá he estado demasiado tiempo lejos de Avalon. Tampoco yo lo sé, confesó Lancelot, pero he visto a tantos hombres morir y a tantas mujeres y niños pequeños en esta larga, larga guerra, que es como si hubiese estado luchando desde que tuve fuerzas para empuñar una espada. Y cuando los veo morir, pienso que la fe es una ilusión y la verdad que moriremos todos como lo hacen las bestias, dejando de existir para siempre, como la hierba segada y las nieves del año pasado. Pero también retoman esas cosas,
susurró Morgana. ¿Lo hacen o es solo la ilusión? Su voz resonaba con amargura. ¿Acaso nada de eso tenga significado alguno? Todos los discursos sobre dioses y diosas sean fábulas para consolar a los niños. Ah, Dios, Morgana, ¿por qué estamos hablando de esto? Deberías irte a descansar, prima, al igual que yo. Me iré si lo deseas, dijo ella, y cuando se volvía para hacerlo, la felicidad la embargó porque él le cogió la mano. No, no, cuando estoy solo, caigo presa de todas estas angustias y lamentables dudas. Si he de tenerlas, prefiero hablar de ellas en voz alta para oír cuán ridículas son. Quédate conmigo, Morgana. Tanto tiempo como desees, susurró y sintió lágrimas en los ojos. Él alargó los brazos y le rodeó la cintura. La estrecharon para aflojarse luego, víctimas del remordimiento. Eres tan pequeña. No me acordaba de cuán frágil eres. Podría romperte con mis manos, prima. Erraron sus manos hasta el pelo de Morgana, que lo llevaba suelto bajo el velo. Lo acarició, enrollando las puntas en sus dedos. Morgana, Morgana, en ocasiones me pareces una de las pocas cosas por las que vale la pena vivir, como aquella mujer del viejo pueblo de las hadas de la que habla la leyenda. La mujer elfo viene de una tierra desconocida para dirigir palabras de belleza y esperanza a un mortal. Luego vuelve a partir hacia las islas del oeste y nunca se la vuelve a ver. Yo no me marcharé, susurró ella. ¿No? En un extremo del empedrado del patio había un apeadero en el cual los hombres se sentaban a veces para esperar a que estuvieran preparados sus caballos. La condujo hasta él y dijo: «Siéntate a mi lado». Luego titubeó: «No, este no es lugar para una dama». Y empezó a reírse. Ni tampoco lo era el establo aquel día. ¿Te acuerdas, Morgana? Pensaba que tú lo habías olvidado después de que aquel demoníaco corcel, no deberías llamarlo demoníaco, le ha salvado la vida a Arturo en la batalla más de una vez, por lo que él lo considera su ángel de la guarda, repuso Lancelot. Ah, fue aquel un día desdichado. Te habría agraviado, prima, de tomarte de esa manera. A menudo he deseado pedirte perdón, oírte decir que me disculpas y no me guardas rencor. ¿Rencor? Le miró, sintiéndose de repente aturdida por una oleada de intensa emoción. ¿Rencor? Únicamente, tal vez, a quienes nos interrumpieron. ¿De veras? Era la voz de él suave. Le tomó el rostro entre las manos y se inclinó resueltamente para besarle en los labios. Morgana se inclinó levemente hacia él. Iba esmeradamente afeitado a la usanza romana y percibió la cosquillante suavidad de su cara contra la mejilla. La atrajo hacia sí, emitiendo un tierno murmullo. El beso continuó hasta que ella, finalmente, con renuencia, hubo de apartarse para respirar y él sonrió levemente, arrebatado. Aquí estamos de nuevo. Es como si hubiésemos estado antes, y esta vez le cortaré la cabeza a quien quiera que nos interrumpa, aunque estemos besándonos en el patio del establo como un sirviente y una muchacha de las cocinas. ¿Y ahora qué, Morgana? ¿A dónde vamos?
Nada se le ocurría a ella. No había sitio alguno, al parecer, seguro para ellos. No podía llevarlo a la estancia donde dormía con Elaine y 4 doncellas de Ginebra, y Lancelot había afirmado que prefería dormir entre los soldados. Algo en un rincón de su mente le decía que no era este el modo. La hermana del rey y su mejor amigo no deberían estar buscando un pajar. El modo apropiado, si de veras sentían ambos lo mismo, era esperar el alba y pedir licencia a Arturo para casarse. Empero, en su corazón, tan escondida que le era necesario buscarla, estaba la convicción de que no era aquello lo que deseaba Lancelot. En un momento de pasión podía llegar a desearla, pero nada más, y por un momento de pasión lo atraparía en una promesa para toda la vida. El proceder en las fiestas tribales era más honesto. El hombre y la mujer se unían con las mareas lunares y solares en la sangre. Tal era el designio de la diosa, y únicamente si querían, más tarde, compartir un hogar y criar hijos en matrimonios se hacía indispensable. En el fondo sabía, igualmente, que no anhelaba casarse con Lancelot ni con ningún otro, aunque entendía que, por su bien, por el de Arturo e incluso por el de Ginebra, lo mejor sería alejarlo de la corte. Pero solo fue un pensamiento fugaz. Su proximidad le daba vértigo, el palpitar de su corazón resonándole en la mejilla. La deseaba. No pensaba ahora en Ginebra ni en nadie, salvo en ella. Que sea de nosotros lo que la diosa disponga, hombre y mujer. Ya sé, susurró y le cogió de la mano. Rodeando los establos y la fragua había un sendero que conducía al huerto. La hierba era tupida y suave, y a veces las mujeres se sentaban ahí en las tardes luminosas. Lancelot extendió la capa sobre la hierba. A su alrededor se percibía el indefinible aroma de las verdes manzanas, y Morgana pensó: es casi como si estuviéramos en Avalon. Con esa habilidad que él tenía para apresar sus pensamientos, murmuró: esta noche hemos encontrado un rincón de Avalon, y la tendió a su lado. Le quitó el velo, acariciándole el cabello, y ahora ya no parecía tener prisa, tomándola con gentileza. Una y otra vez se inclinaba para besarla en la mejilla o en la frente. La hierba está seca, no ha caído rocío. Es bastante probable que llueva antes del amanecer, murmuró él, acariciándole los hombros y las pequeñas manos. Percibía su mano dura y encallecida por la espalda, tan dura que se sorprendió al recordar que era 4 años más joven que ella. Había oído la historia. Él nació cuando Vivian creía haber dejado atrás la fertilidad. Sus largos dedos podían rodearle toda la mano y ocultarla. Jugueteaba él con sus dedos, con los anillos. Experimentó vértigos, estremecimientos, pasión, inundándola como el oleaje sube y cubre la playa. Se sumergió para quedar anegada por sus besos. Él murmuró algo que no pudo escuchar. Hubo de ayudarle a despojarse del vestido. Los trajes utilizados en la corte eran mucho más complicados que las sencillas prendas que llevara como sacerdotisa, y se sintió torpe, desmañada. ¿Le gustaría a ella? Sus senos no se habían recuperado desde que nació Gwydion.
mas él pareció apercibirse del cambio. Poco después perdió la noción de todo. Nada existía en el mundo para ella más que las manos que la tocaban, el pulso, el tacto en sus propios dedos recorriendo la suavidad de aquellos hombros. De alguna forma, siempre había pensado que el pelo del pecho en los hombres debía ser vasto y crespo, pero no era así el de Lancelot, sino suave y sedoso como sus propios cabellos rizados y abundantes. Fugazmente, rememoró la primera vez con un joven que no tenía más de 17 años y apenas sabía nada, viéndose obligada a guiarlo, a mostrarle qué debía hacer. Y para ella, esa fue la única vez. Llegaba a Lancelot siendo casi virgen. Con súbito pesar, deseó que esta fuera la primera vez, pudiendo haberse convertido de tal modo en una dichosa remembranza. Debería haber sido así. Así era como debería haber sido. Apretó el cuerpo contra el suyo, aferrándose implorante, gimiendo. No podía soportar ya aguantar más tiempo. Parecía que no estaba todavía dispuesto, aunque toda ella era un alentar por él, fluyendo el cuerpo con el pulso de la vida y el deseo. Se apretó contra él, anhelante, labios ávidos, implorantes. Susurró su nombre, suplicando ya, casi temerosa. Él siguió besándola gentilmente, acariciándola y aquietándola, mas no deseaba sosiego ahora. Su cuerpo clamaba plenitud en anhelo voraz, en agonía. Intentó hablar, rogarle, pero solo acertó a emitir un sosollo. Él la atrajo amablemente hacia sí, acariciándola aún. Calma, no, calma, espera, todavía no. No quiero herirte o deshonrarte. Nunca pienses eso. Aquí, tiéndete aquí junto a mí. Espera, procuraré complacerte. Presa de la angustia y la confusión, le dejé hacer pasivamente, aunque mientras su cuerpo estallaba en gritos por el placer que había recibido, una curiosa ira crecía en su interior. ¿Qué era del flujo de la vida entre dos cuerpos, varón y hembra? Las mareas de la diosa creciendo y compeliéndolos. De alguna forma le parecía que él estaba conteniendo aquel oleaje, que estaba haciendo de su amor una simulación y un juego, una excusa, y a él parecía no importarle. Era como si pensara que debiera ser así para que ambos pudieran obtener placer, como si nada le preocupase más que los cuerpos, como si no hubiese mayor conjunción con el todo de la vida. Para una sacerdotisa educada en Avalon y armonizada con las grandes mareas de la vida y la eternidad, este cuidadoso, contenido, deliberado encuentro amoroso le resultaba casi un ultraje, una negativa a entregarse en los dos a la voluntad de la diosa. Y después, en las profundidades del placer mezclado con la humillación, comenzó a disculparlo. No había sido educado en Avalon como ella, sino que pasó de la adopción a la corte y a la disciplina militar. Había sido un soldado casi desde que tuvo fuerzas para levantar una espada. Se había pasado la vida en las contiendas, y acaso no supiera, o quizás solo estaba acostumbrado a mujeres
de las que únicamente daban un momento de alivio para el cuerpo, o a las que tan solo juegan con el encuentro amoroso sin dar nada. Él había dicho: no quiero herirte o deshonrarte, como si verdaderamente creyese que pudiera haber algo errado o deshonroso en aquel encuentro. Agotado, se había apartado un poco de ella, pero seguía. Cerró los ojos, cogiéndose a él, colérica y desolada. Bueno, quizá fuera lo que se merecía. Había hecho el papel de ramera al ir con él hasta ahí. Tal vez tan solo se había ganado el que la tratase como a una... y estaba tan entontecida que había consentido que la tomara así. Le habría permitido hacer cuanto quisiera, sabiendo que si exigía más, perdería incluso esto. Y lo deseaba. Estaba todavía sedienta de él, con un intolerable dolor que nunca quedaría completamente aplacado. Y Lancelot no la amaba en absoluto. Su corazón continuaba ansiando a Ginebra o a alguna otra mujer a la que pudiera tener, sin dar más de sí mismo que un güero roce de la piel. Una mujer que se contentara con entregarse sin pedir a cambio más que placer. A través del dolor y la sed de su amor, una tenue franca de desdén iba abriéndose paso y era la mayor agonía de todas. Y sabía que no por esto lo amaba menos. Sabía que lo amaría siempre, como en aquel momento de ansia y desesperación. Se incorporó, cogiendo el vestido, ajustándolo a sus hombros con dedos trémulos. Él permanecía silencioso y extendió las manos para ayudarle en su tarea. Mucho tiempo después dijo, pesaroso: nos hemos equivocado, Morgana. Tú y yo. ¿Estás enfadada conmigo? No podía hablar. El dolor le atenazaba la garganta. Finalmente repuso, esforzando la voz para articular las palabras. No estoy enfadada. Y comprendió que debería alzar la voz y gritarle en demanda de cuanto él no podía darle, ni a ninguna mujer, quizá. Eres mi prima, mi deuda. No se ha hecho ningún daño, dijo con voz estremecida. Al menos no habré de maldecirme por haber contraído el deshonor ante toda la corte. No te haría eso ante el mundo. Créeme, prima, te quiero bien. Ella no pudo reprimir los sollozos ahora. Lancelot, te lo ruego, en nombre de la diosa, no hables así. ¿Qué daño hemos hecho? Así lo ha querido la diosa. Ambos lo deseábamos. Él hizo un ademán angustiado. Hablas así de la diosa y de tales cosas paganas cuando debería guardarme el pecado. Casi me das miedo, prima, y sin embargo te he mirado con lujuria y perversidad, sabiendo que era errado. Se puso las prendas con manos temblorosas. Por último dijo, casi angustiado: este pecado me parece más grave, supongo, de lo que es. Desearía que no te parecieras tanto a mi madre, Morgana. Era como un golpe en pleno rostro, como un golpe cruel y rastrero. Por un momento no pudo articular palabra. Luego, durante un instante, fue como si toda la cólera de la diosa la poseyera y se sintió crecida, alzada. Entendió que se trataba del encanto de la diosa embargándola como sucediera en la barca de Avalon. Se sintió pequeña
e insignificante como era, elevándose sobre él, y vio al poderoso caballero encogiéndose, pequeño y atemorizado, como todos los hombres resultan a los ojos de la diosa. Eres un despreciable cretino, Lancelot, dijo. No vale la pena maldecirte. Dándose la vuelta, huyó de él, dejándole ahí, sentado, con los calzones a medio poner, mirándola con asombro y vergüenza. Palpitaba su corazón desbocado. Una parte de ella había deseado gritarle tan agudamente como una gaviota. La otra quería deshacerse y pedir agónica, desesperada, el profundo amor que le había negado, rehusado, rechazando a la diosa que había en ella. Fragmentos de ideas revolotearon en su mente. Un viejo cuento sobre la diosa que se vio sorprendida y rechazada por un hombre, y cómo ésta hizo que lo despedazaran los sabuesos con los que iba de cacería, y el pesar porque cuanto había soñado en todos aquellos largos años quedaba reducido a rescoldos y ceniza para ella. Un sacerdote diría que este es el precio del pecado. Tales cosas le oí decir con bastante frecuencia al sacerdote de la casa de Igraine antes de partir para educarme en Avalon. ¿Soy en el fondo más cristiana de lo que creo ser? Y nuevamente era como si debiera rompérsele el corazón debido a la ruina y al naufragio de su amor. En Avalon aquello nunca habría sucedido. Quienes se acercaban a la diosa por aquel camino jamás habrían rehusado su poder. Anduvo de un lado a otro, con la rabia que no se aplacaba ardiendo en las venas, sabiendo que nadie podría entender cómo se sentía salvo otra sacerdotisa de la diosa. Vivian, pensó anhelante, Vivian lo comprendería, o Cuervo, o cualquiera de las educadas en la casa de las doncellas. ¿Qué he estado haciendo todos estos largos años alejada de la diosa? Habla Morgana. 3 días más tarde fui a solicitar la venia de Arturo para marcharme de su corte y cabalgar hacia Avalon. Tan solo dije que sentía nostalgia de la isla y de Vivian, mi madre adoptiva, y en aquellos días no hablé con Lancelot de no ser para intercambiar las pequeñas cortesías cotidianas cuando no podíamos evitar encontrarnos. Incluso en estas observé que no quería mirarme a los ojos. Me sentí colérica y avergonzada y me propuse rehuirlo. Así pues, tomé el caballo y cabalgué hacia el este atravesando las colinas. No retorné a Caerleon durante muchos años, ni supe nada de cuanto acaeciera en la corte de Arturo, pero esa es una historia para otra ocasión.